Los podcasts más escuchados en América Latina, con Camilo Rodríguez. El podcast se ha convertido en una gran compañía que enseña, educa, divierte y entretiene. Por eso este especial llamado Los podcasts más escuchados de América Latina. Soy Camilo Rodríguez. Bienvenidos. Los podcasts más escuchados en México. Cosas. Como su nombre lo indica, este es un programa que abarca diferentes ámbitos. Aquí se habla de todo: redes sociales, videojuegos, cultura, amor, desamor, tecnología, cine. En cada capítulo, sus conductores, Jacobo Wong y Roberto MTZ, sorprenden con un nuevo tema que junto a su carisma han posicionado a este podcast de variedades en uno de los más escuchados de México. Creativo. El mundo de la creatividad cuenta con su propio espacio en este podcast, en donde entrevistan a personas pertenecientes al mundo creativo y artístico. Cineastas, músicos, raperos, grafiteros y hasta deportistas comparten sus experiencias de vida, historias de aprendizajes, éxitos y fracasos que inspiran y dejan muchas enseñanzas. Son el eje de Creativo. Leyendas legendarias. ¿Imaginas historias de terror combinadas con algo de humor? Esa es la propuesta de este podcast, uno de los más escuchados de México, el cual emplea esa extraña mezcla de humor y terror al narrar sus historias. Este podcast es ideal para aquellos amantes de las historias aterradoras, pero que quieren divertirse a la vez. Relatos de la noche. Las calles mexicanas también están llenas de historias que muchas veces se convierten en leyendas urbanas. Pero aquí sí no hay espacio para risas, pues a diferencia del podcast Leyendas Legendarias, del que hablamos anteriormente, este sí se enfoca en relatos siniestros, oscuros y trágicos que, ayudados de diferentes efectos sonoros, nos sumergen en ese mundo terrorífico que causa escalofríos. Si te gusta el terror, este espacio es ideal para ti. La Cotorrisa. Este es otro exitoso podcast mexicano que incluye en su fórmula noticias extrañas, datos curiosos y dosis de humor que hacen muy entretenidos cada uno de sus episodios. Ricardo Pérez y Slobodsky, que vienen del mundo del stand-up comedy, conforman esta divertida dupla que alegra la vida de miles de seguidores fieles que escuchan sus capítulos. Los podcasts más escuchados en Argentina. Lado Bebé. El éxito de este podcast argentino radica en las amenas entrevistas a figuras de la música nacional e internacional que realiza su conductor, el periodista y escritor Bebé Contepomi. Por sus micrófonos han pasado artistas de la talla de Gustavo Santaolalla y Andrés Calamaro, entre muchos otros. Así que si eres amante de la música y quieres saber más de la vida de sus protagonistas, puedes convertirte en un fan de este espacio. 99% con Mía Astral. Conducido y dirigido por Mía Pineda, basa su contenido en incentivar el uso de la inteligencia emocional como principal herramienta para afrontar las situaciones diarias que la vida nos presenta. Con sus conceptos y enseñanzas, sus oyentes aprenden a manejar su energía, aumentar su bienestar y trabajar para lograr momentos de tranquilidad. Por todo ello, este podcast motivacional se ha posicionado como uno de los preferidos en el nicho del desarrollo personal. Concha Podcast. Una taza de café es el pretexto perfecto para armar una conversación, y cuando se reúnen varias mujeres, cualquier tema puede salir a relucir. Este es el concepto de este podcast, en donde Laura Pasalacqua, Jimena Outeiro y Dalia Walker nos deleitan con su mirada femenina, brindándonos anécdotas, consejos, críticas y análisis de un montón de temas interesantes de forma agradable, perspicaz y divertida. Este grupo de mujeres, que llevaron su amistad y picantes conversaciones a otro nivel, han convertido a este podcast en uno de los más escuchados no solo en Argentina, sino en América Latina. Meditada.
Todos aquellos a quienes les gusta la meditación y el mindfulness encuentran en este podcast un lugar perfecto para enriquecer sus rutinas. En este espacio aprenderás, entre otras cosas, técnicas de respiración, cómo optimizar la calidad del sueño, cómo controlar la ansiedad o incrementar la autoestima y, por supuesto, sesiones de meditación. Para esos momentos de reflexión y serenidad fue creado este podcast llamado Meditada. Los podcasts más escuchados en Perú. La Encerrona. En Perú, como en muchos países de Latinoamérica, la pandemia del COVID-19 ha sido un gran problema. Por eso el periodista Marcos Cifuentes creó este podcast llamado La Encerrona, que mantiene al día a los peruanos sobre lo que sucede con la pandemia y aborda además diferentes perspectivas para que sus oyentes puedan darse una idea clara de lo que sucede. También elabora un trabajo periodístico e investigativo que ofrece noticias y da una mirada al revolucionado panorama político que se vive actualmente en Perú, a través de invitados y entrevistas. Se regalan dudas. La vida siempre presenta cuestionamientos trascendentales que no tienen una sola respuesta, sino que abren discusiones y debates muy interesantes. Preguntas como: ¿de qué lugar exacto surge una idea? ¿Por qué existe la religión? ¿Habrá vida después de la muerte? Siembran incógnitas que nos hacen reflexionar. Además de intentar responder esas preguntas en Se Regalan Dudas, también se abordan temas que son tabú y que no son tratados en espacios tradicionales. Moralmente incorrectos. Los hermanos Ricardo y Mariana Morán lideran este podcast cuyo planteamiento es tratar diferentes temas desde una perspectiva feminista y activista. Su descripción dice: Ricardo y Mariana Morán toman 4 cócteles antes de empezar a comentar lo que ocurre en el mundo. ¡Acompáñanos! Algo supremamente enganchador y que causa gran curiosidad en las personas, lo que los ha ubicado como uno de los podcasts más escuchados del Perú. Los podcasts más escuchados en Colombia. Como dato interesante, Colombia es el país de América Latina en donde el podcast cuenta con el mayor número de oyentes. Lo siguen España y Argentina, según el periódico Portafolio. Los oyentes colombianos consumen este nuevo formato comunicativo en enormes cantidades, dado su gusto por el conocimiento, el emprendimiento y los negocios. Esta tendencia crece día a día y a ella se suman nuevas propuestas que son muy atractivas. Estos son los podcasts más escuchados en Colombia. DianaUribe.fm. La forma única en que Diana Uribe relata hechos históricos, analizándolos a profundidad y ayudándonos a comprender la importancia y el impacto de esos sucesos en la actualidad, han convertido a este podcast en el más exitoso del país y de los más conocidos en Latinoamérica. Cada episodio del podcast de esta cronista es un viaje al pasado y una avalancha de conocimientos presentados de una manera agradable, sencilla y carismática. Cultura, cine, arte, leyes, guerras, política son solo algunos de los temas que se abordan aquí. Con su memoria prodigiosa, Diana Uribe nos deleita con su narrativa y sus enseñanzas. Sospechosamente light. Los comediantes Liz Pereira, Tato Cepeda y Santiago Rendón presentan este podcast que está lleno de sarcasmo y humor negro y que cuenta con una gran audiencia. Los apuntes que realizan de anécdotas cotidianos nos llevan a pasar un momento supremamente agradable. Entiende tu mente. Con una temática enfocada a comprender y a ahondar en el funcionamiento de la mente humana desde una perspectiva psicológica, este podcast ha ganado un gran número de seguidores. Es conducido por Luis Muño, Molo Cebrián y Mónica González, quienes en 20 minutos nos ayudan a entender cómo opera la mente en diferentes situaciones. La inseguridad y sus orígenes, el manejo emocional, cómo elevar nuestra autoestima y muchas cosas más son los tópicos que se tratan en este espacio. Despertando Podcast.
Este podcast de tan solo 5 minutos de duración busca motivar a miles de personas para que puedan afrontar los devenires diarios. Temáticas como el manejo del estrés, cómo crear buenos hábitos, la disciplina y la automotivación han hecho que la audiencia de este espacio crezca sin parar. Por eso es uno de los más escuchados en Colombia y Latinoamérica. Como viste, México, Perú, Argentina y Colombia son los países que lideran esta tendencia. Si crees que me faltó por mencionar algún podcast, escríbeme en cualquiera de mis redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram o TikTok, en donde me encuentras como @CamiVoz. Este fue un recuento de los podcasts más escuchados en América Latina. Soy Camilo Rodríguez. Gracias por acompañarme hasta aquí. ¡Hasta pronto!